La pantalla del teléfono se iluminó en la oscuridad de la oficina, mostrando una foto sonriente de mi hijo. Sin embargo, la voz que salió del altavoz no era la suya, sino la de un médico de guardia, seca, profesional y cargada de esa fatiga que solo tienen los que ven tragedias a diario. Escuché en silencio, con el teléfono apretado contra la oreja, mientras mis ojos se perdían a través del cristal, observando el patio de armas cubierto por una capa de nieve inusual para esta época del año. 17 personas. 17 bestias habían pateado a mi hijo en la cabeza. Lo habían golpeado durante 20 minutos interminables por pura diversión, como si fuera un saco de boxeo. Y lo peor no era solo la violencia física, era el detalle que me heló la sangre más que el invierno que azotaba fuera. Una chica estaba allí, de pie, grabando todo con su móvil, con el flash encendido para no perderse ni un solo gesto de dolor. Colgué la llamada sin decir una palabra. Miré a mis cadetes abajo, en el patio. Estaban practicando una incursión táctica, moviéndose con precisión militar. En ese instante, algo se rompió dentro de mí y, al mismo tiempo, algo se solidificó. Comprendí que la ley en esta ciudad, nuestra ciudad, había dejado de funcionar. La justicia había muerto. Había llegado el momento de declarar mi propia ley marcial. Antes de continuar con esta historia que os helará la sangre, suscribíos al canal, dadle a me gusta y decime en los comentarios desde qué parte de España o del mundo nos escucháis. Ahora, volvamos a la oscuridad. El termómetro digital de la garita de guardia marcaba 10 grados bajo cero. Una ola de frío siberiano había golpeado la península y el aire era denso, cortante como una navaja. Se colaba bajo los uniformes y mordía las mejillas incluso de los soldados más curtidos. Yo, Sergio, permanecía junto a la ventana, observando el entrenamiento del tercer pelotón. Los chicos trabajaban al límite de su resistencia. Reptaban por el suelo helado con el equipo completo, 60 kilos a la espalda. Su aliento se escapaba de sus bocas formando nubes blancas y espesas que se disipaban rápidamente en el aire gélido. Nadie se quejaba. Nadie se detenía. Aquí, en la base de operaciones especiales, las quejas no eran moneda de cambio. Yo no los entrenaba para ser simples soldados de desfile. Los forjaba para ser hombres capaces de sobrevivir en el infierno y volver para contarlo. Mi despacho olía a aceite de armas y a café soluble barato. Es un olor que se impregna en las paredes, en la madera vieja de los muebles, en la ropa. A mí me gustaba. Me recordaba a la estabilidad, al orden. En este mundo militar, todo era sencillo y binario. Hay una orden, hay una misión, hay un enemigo. Pero al otro lado de la valla electrificada empezaba otro mundo. Un mundo de caos, de mentiras, de influencias y corrupción. Intentaba salir de mi fortaleza lo menos posible. El teléfono sobre la mesa vibró de nuevo, rompiendo mi concentración. Giré la cabeza lentamente. Odiaba que interrumpieran el proceso de instrucción. La llamada era insistente. En la pantalla, de nuevo el nombre de Antonio. Pero ya sabía que no era él. El médico hablaba rápido, enumerando los daños como quien lee una lista de la compra macabra: fractura de mandíbula en 2 lugares, conmoción cerebral severa, múltiples contusiones en tejidos blandos, sospecha de fractura de costillas y daños internos. Escuchaba y sentía como un frío absoluto se expandía por mis venas, un frío mucho más aterrador que el que hacía en la sierra. Colgué y me miré las manos durante un minuto entero. No temblaban. Estaban tranquilas,
pesadas como piedras de granito. Conocía ese estado. Era la calma del depredador antes del ataque. Las emociones se apagaban, dejando paso al cálculo frío y al objetivo. Me puse el chaquetón militar, salí al porche y aspiré el aire helado que quemaba los pulmones. Un teniente en el patio me vio y se cuadró al instante. Le hice un gesto seco para que continuara. Subí a mi todoterreno negro y arranqué el motor. El vehículo respondió con un rugido bajo y potente, como una bestia despertando. El camino hacia el Hospital General de la ciudad serpenteaba a través de un bosque de pinos cubiertos de escarcha. Los árboles se alzaban como gigantes blancos a lo largo de la carretera nacional. Conducía en modo automático. Mis pensamientos volaban hacia el pasado, hacia Antonio. Mi hijo era un chico suave, bondadoso. No había querido seguir mis pasos en el ejército, eligió la universidad, arquitectura. Yo nunca le presioné. Quería que tuviera una vida normal. Una vida sin sangre, sin barro, sin tener que dormir con una pistola bajo la almohada. Ahora, esa vida normal yacía conectada a máquinas en una sala de reanimación. La ciudad me recibió con atascos y esa mezcla sucia de nieve y barro que se forma en las calles. La gente corría a sus asuntos, con la mirada baja, sin mirar a los lados. Me sentía un extraño. Era un lobo que se había colado en un redil de ovejas enfermas. Aparqué frente al edificio de urgencias. El viejo hospital de ladrillo visto parecía deprimente bajo el cielo gris. La pintura desconchada de los pasillos me recordaba a cicatrices mal curadas. En la sala de espera había demasiado ruido, demasiada gente. Olía a lejía barata y a miedo. La mujer de recepción tardó una eternidad en encontrar la ficha, hablando por teléfono sobre sus problemas domésticos mientras masticaba un chicle con la boca abierta. Esperé. Inmóvil como una roca. Finalmente, me ladró el número de la habitación y señaló el pasillo. Solo 5 minutos, advirtió sin mirarme a los ojos. El ascensor chirriaba y daba sacudidas alarmantes. Alguien había grabado un insulto en la puerta metálica. Antonio estaba en la unidad de cuidados intensivos. El pitido rítmico de los monitores era el único sonido en la penumbra. Su rostro se había convertido en una máscara grotesca. Los hematomas morados y la hinchazón ocultaban los rasgos que yo conocía desde su nacimiento. Tenía los ojos cerrados. Me acerqué despacio, con miedo a romperlos si hacía ruido, y le tomé la mano. Estaba fría y húmeda. Antonio abrió un ojo. El otro estaba completamente sellado por la inflamación. Intentó sonreír, pero sus labios estaban partidos. Papá, susurró, y su voz era un hilo de aire. Fueron ellos. Los amigos de Ana. Me incliné más para no perder ni una sílaba. Hablaba con dificultad, tragando saliva con dolor. Dijo que solo querían divertirse. Que eran muchos, 17 personas. Lo rodearon en el aparcamiento de una discoteca de moda. Ana estaba allí, riéndose. Sacó el teléfono último modelo y empezó a grabar para sus redes sociales. Les pedía que le pegaran en la cara, que se viera bien el dolor, que se viera la sangre. Antonio cayó, agotado, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla hinchada. Apreté su mano con suavidad. Le dije que guardara silencio, que ahorrara fuerzas. Le prometí que me encargaría de todo. Pero Antonio se tensó, asustado. Me suplicó que no hiciera locuras.
Me dijo lo que yo ya temía: el padre de Ana era el coronel Cortés, un alto mando de la Policía Nacional con conexiones políticas. Tenían mano en todas partes. Me meterían en la cárcel si intentaba tocarlos. Le acomodé la manta y no respondí. Salí de la habitación con el rostro petrificado. El médico intentó decirme algo sobre la medicación en el pasillo, pero pasé de largo. No necesitaba medicinas. Necesitaba justicia. Conduje hasta la comisaría del distrito. El edificio era nuevo, moderno, con fachada de cristal y banderas ondeando. Dentro hacía calor y reinaba un silencio burocrático. El agente de guardia tras el cristal de seguridad veía un partido de fútbol en una pequeña televisión. Golpeé el cristal con los nudillos, fuerte. Giró la cabeza con pereza, molesto. Me presenté y dije que quería poner una denuncia. Suspiró, sacó un formulario y preguntó desganado de qué se trataba. Resumí los hechos: paliza en grupo, 17 agresores, testigos, video. Dejó de escribir y levantó la vista. Preguntó los apellidos. Dije los nombres que mi hijo había logrado susurrar. El agente soltó el bolígrafo como si quemara. Me miró con una mezcla de lástima y desprecio. Dijo que no podía aceptar la denuncia. Que faltaban datos. Que necesitaba un parte médico oficial sellado por el forense, no por urgencias. Sabía que mentía. Veía cómo sus ojos evitaban los míos. Me incliné hacia la ventanilla. Hablé bajo, pero con una claridad letal. Le dije que conocía mis derechos y exigí ver a un inspector. Se puso nervioso. Hizo una llamada. 5 minutos después salió un joven inspector, vestido con un traje impecable y oliendo a perfume caro. Me invitó a su despacho. En la pared colgaba el retrato del rey. Se sentó y empezó a mover papeles, fingiendo estar ocupado. Dijo que ya estaban al tanto de la situación. Que había sido una pelea de chavales, cosas de la juventud. Insinuó, con una sonrisa cínica, que Antonio había provocado el conflicto, que él se lo había buscado. Escuché sin interrumpir, mirando sus manos suaves, manos que nunca habían empuñado un fusil ni sacado a un compañero de entre los escombros. Continuó su discurso preparado. Dijo que no había grabaciones. Que casualmente las cámaras del aparcamiento no funcionaban esa noche. Que los testigos decían que Antonio se había caído solo. Lo interrumpí. Pregunté por Ana, la hija del coronel Cortés. El inspector calló. Su rostro se tensó. Dijo que la ciudadana Ana Cortés no tenía nada que ver. Que solo pasaba por allí. Me aconsejó, con un tono que pretendía ser amistoso pero que destilaba amenaza, que lo olvidara. Que sería mejor para todos. Que el coronel tenía los brazos muy largos y no me convenía arruinar mi vida ni la de mi hijo. Me levanté. La silla chirrió contra el suelo. Lo miré a los ojos y vi el vacío moral de un cobarde. Salí de la comisaría. Empezaba a oscurecer. Las farolas se encendieron con una luz amarillenta y enfermiza. La nieve caía ahora en grandes copos, cubriendo la suciedad de la ciudad. Me senté en el coche y puse las manos sobre el volante de cuero frío. Sentía la furia burbujear en mi interior como lava, pero la empujé hacia el fondo de mi mente. La furia es mala consejera. Necesitaba la mente fría de un estratega. El sistema protegía a los suyos. El coronel Cortés había construido una fortaleza de mentiras y corrupción.
La ley aquí era impotente. Los papeles y protocolos no servían para nada más que para limpiarse las manos. Recordé la cara de mi hijo entre vendas, sus lágrimas, la risa de esa chica grabando. Se creían dioses intocables. Creían que todo les estaba permitido porque tenían apellidos importantes. Se equivocaban. Habían despertado a una bestia que nunca debieron haber molestado. Arranqué el motor. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Si la ley no funciona, hay que cambiar las reglas del juego. Si la justicia es ciega, alguien tiene que guiar su espada. El camino de vuelta a la base fue un borrón de luces y sombras. Conducía al límite de la velocidad permitida, con los neumáticos de invierno mordiendo el asfalto helado. Mi mente ya no estaba en la carretera, sino trazando líneas tácticas, calculando riesgos y recursos. Pensaba en mis chicos, en mi pelotón de operaciones especiales. Estaban listos. Los había preparado durante meses para la guerra, para una guerra real contra enemigos extranjeros, terroristas, amenazas a la seguridad nacional. Pero el enemigo no estaba al otro lado de la frontera. El enemigo estaba aquí, en el corazón de la ciudad. Llevaba ropa de diseñador, conducía coches deportivos regalados por papá y consideraba a la gente trabajadora como simple basura orgánica. Decidí que era hora de sacar la basura. Al llegar al puesto de control, el centinela abrió la barrera y se cuadró. Asentí y entré en mi territorio. Aquí todo estaba tranquilo. En las ventanas de los barracones brillaba la luz cálida, la vida seguía su horario estricto. Cena, tiempo libre, silencio. Aparqué junto al edificio del Estado Mayor, pero no fui a mi despacho. Mis pasos me llevaron directamente a la armería. Necesitaba pensar, y el olor a acero frío y pólvora siempre me ayudaba a aclarar las ideas. Le pedí al suboficial de guardia, un hombre de mi total confianza, que abriera la caja fuerte del fondo, la de nivel de seguridad máximo. Allí guardábamos el equipo no registrado, trofeos de misiones pasadas en zonas de conflicto, silenciadores, visores térmicos de última generación, bridas de plástico reforzado. Revisé el equipo, comprobando cada cierre, cada batería. Mientras mis manos trabajaban por memoria muscular, mi mente trazaba el plan. Tenía que ser simple y brutal, como una puñalada en la oscuridad. Sin movimientos innecesarios. Solo eficiencia quirúrgica. Salí de la armería y me dirigí al barracón. El cabo de guardia gritó: «¡Atención!». Los soldados saltaron de sus literas y taburetes, poniéndose firmes en un segundo. Caminé a lo largo de la fila, mirando sus rostros jóvenes pero duros. En sus ojos ya había metal. Confiaban en mí ciegamente. Si yo les decía saltad al vacío, ellos preguntarían ¿desde qué altura? Sabía que no tenía derecho legal a involucrarlos en una venganza personal. Era un crimen. Era motivo de consejo de guerra y prisión militar. Pero no había otra salida. No podía enfrentarme solo a todo un sistema corrupto protegido por la policía. Necesitaba manos fiables y leales. Llamé a los jefes de escuadra a mi despacho privado. 3 tipos duros, veteranos de varias campañas. Se sentaron y me miraron, esperando órdenes. No me anduve con rodeos. Les conté todo. La paliza a Antonio, el hospital, la risa de los policías, la amenaza del coronel Cortés. Hablé con sequedad, sin adornos emocionales. Solo hechos puros y duros. Los chicos escucharon en silencio,
con rostros de piedra. Cuando terminé, el silencio en la habitación era absoluto. Solo se oía el zumbido de la nevera. El primero en hablar fue el sargento apodado Trueno, un gigante del norte. No preguntó si era legal. No preguntó por las consecuencias para su carrera. Solo hizo una pregunta: ¿cuál es la misión, capitán? Los miré con una gratitud que me costó ocultar. Tenían su propio código de honor, uno que la ciudad había olvidado: no se abandona a los suyos, no se abusa de los débiles, y el mal debe ser castigado. Saqué un mapa de la ciudad y lo desplegué sobre la mesa. Marqué varios puntos con un rotulador rojo: la discoteca de moda Atmósfera, el ático de Ana, la comisaría central. Empecé a explicar la operación. No era una venganza sangrienta. Era una operación de saneamiento. El objetivo era la extracción limpia de 17 objetivos civiles. En silencio, sin ruido, sin dejar rastro. Nadie debía salir herido físicamente, salvo que opusieran resistencia armada, lo cual era improbable. Sin testigos, sin pruebas forenses. Debían desaparecer de la faz de la tierra como si nunca hubieran existido. Los chicos escuchaban, memorizando cada palabra, haciendo preguntas precisas sobre rutas de escape, frecuencias de comunicación y equipo de inhibición. Yo tenía respuesta para todo. Conocía la ubicación de cada cámara de tráfico de la ciudad, los horarios de las patrullas, los puntos ciegos. Utilicé mis viejos contactos en inteligencia. Esa misma tarde, me encerré con mi portátil y solicité información a Pablo, un viejo amigo que ahora trabajaba en el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia. Pablo no hacía preguntas. Juntos habíamos salido de situaciones imposibles en misiones en el extranjero. Esas cosas unen más que la sangre. Me envió un archivo encriptado. Al abrirlo, allí estaba todo. Kirill, 20 años, estudiante de Derecho, hijo de un constructor millonario, con 3 detenciones por vandalismo archivadas. Ana, 19 años, influencer, hija del coronel. Rubia, ojos azules, cara de ángel y alma podrida. Sabía dónde vivían, dónde estudiaban y, lo más importante, dónde iban a estar esa noche. Cuando el plan estuvo listo, era medianoche. La operación comenzaría la noche siguiente. Teníamos 24 horas para prepararnos. A la mañana siguiente, la unidad despertó con el toque de Diana. Empezaba el día que lo cambiaría todo. Me lavé la cara con agua helada. En el espejo vi a un hombre cansado, con sienes grises, pero con ojos claros y duros. No había piedad en ellos. En la formación matutina, anuncié que esa noche habría permiso especial para salir a la ciudad para quienes se hubieran distinguido. Todas las manos se alzaron, pero elegí solo a los 32 hombres que necesitaba. Nombré los apellidos. El resto bajó las manos decepcionado. Dije que los demás quedaban en reserva táctica, listos para salir a la primera señal de alerta. Nadie preguntó nada. Todos entendían que pasaba algo serio, algo fuera de lo común. El aire en la base se volvió denso por la tensión. Los elegidos fueron a cambiarse a ropa civil. Dejaron sus teléfonos personales y documentos en las taquillas. Iban a convertirse en fantasmas. Volví al Estado Mayor para preparar la coartada perfecta. Según los documentos oficiales, mi pelotón salía esa noche a un polígono lejano en las montañas para prácticas de tiro nocturno y supervivencia invernal. La burocracia, por una vez, trabajaría a mi favor. El día se hizo eterno.
El frío aumentaba, lo cual era bueno, menos gente en las calles, cámaras empañadas por el hielo, coches que no arrancan. El frío era mi aliado. Cerca de la tarde, recibí un mensaje de mi informante. Los niños de papá se reunirían en la discoteca Atmósfera. Celebraban un cumpleaños. Estaría Ana, estarían los 17. Se habían reunido ellos solos en un mismo lugar, como ratas en un barril. El destino nos ponía las cartas en la mano. Me puse mi chaqueta civil y salí hacia los vehículos. La columna estaba lista. La operación había comenzado. Salimos de la base en una columna de coches civiles discretos, furgonetas de reparto y turismos con matrículas dobladas, manteniendo distancia para no llamar la atención. Yo iba en el último vehículo, coordinando por radio encriptada. La ciudad brillaba con las luces de viernes noche. La gente reía, bebía, ignorante de que un escuadrón de sombras circulaba a su lado. En la discoteca Atmósfera, la música hacía temblar las paredes. En el palco VIP del segundo piso, los 17 jóvenes celebraban su impunidad. Kirill, borracho, gritaba abrazado a dos chicas. Ana bebía un cóctel de 20 euros y revisaba sus notificaciones de Instagram. Se sentía una reina. Su padre le había asegurado que el asunto de la paliza estaba enterrado. La impunidad la embriagaba más que el alcohol. Creían que las reglas eran para los perdedores, para la gente común. Abajo, entre la multitud sudorosa y ruidosa, mis hombres se infiltraban. No bailaban, no bebían. Se movían como el agua a través de la arena, fluidos, invisibles. Dos de ellos se acercaron a los guardias de seguridad privada de la escalera VIP. Les susurraron algo al oído y les pasaron sobres abultados. Los guardias, mercenarios al fin y al cabo, desaparecieron discretamente. Aparqué en el callejón trasero y me conecté a las cámaras de seguridad del club que habíamos saqueado previamente. La imagen en mi tablet era clara. Veía sus risas, sus brindis arrogantes. Su último brindis en libertad. Di la orden por el micrófono, ejecutar. Las luces del club parpadearon un segundo, un fallo provocado en el sistema eléctrico. Aprovechando la confusión visual, 4 de mis hombres entraron en el palco VIP. No parecían camareros. Se movían con una autoridad que heló la sangre de los presentes. Kirill levantó la cabeza para protestar, con la arrogancia del que nunca ha recibido un no por respuesta, pero una mano pesada se posó en su hombro, apretando el nervio exacto. Se dobló de dolor sin poder gritar. Salimos en silencio o te sacamos con los pies por delante, le susurraron al oído. La música seguía tronando abajo, pero arriba se hizo un silencio de muerte. Las chicas dejaron de reír. Vieron los ojos de los intrusos. No había miedo al dinero de sus padres ni a sus contactos políticos. Había una determinación letal. Ana intentó soltar su frase favorita, ¿sabéis quién es mi padre? Pero una sola mirada de uno de mis sargentos la calló. Se llevó un dedo a los labios. Un gesto simple, universal, pero en ese contexto, aterrador. Los fueron sacando uno a uno, discretamente. Parecía que simplemente habían bebido demasiado y unos amigos sobrios los ayudaban a salir. Nadie se resistió. El miedo real, el miedo primario, paralizó su voluntad. Eran depredadores de patio de colegio que acababan de descubrir que en la selva real solo eran presas. Afuera, en el callejón oscuro, esperaban los microbuses con los cristales tintados.
Puertas abiertas, cuerpos adentro, puertas cerradas. Sin gritos, sin escándalos. Ana fue la última. Quedó sola en la mesa llena de restos de comida y botellas vacías. No entendía nada. ¿Era una broma? ¿Un flasmo? Un tipo alto de chaqueta negra se acercó y señaló la salida. Ella intentó sacar su móvil para llamar a papá, pero él se lo quitó suavemente de las manos y lo dejó caer dentro de una cubitera con hielo. El teléfono se apagó, y con él, su conexión con el poder. La llevaron al patio trasero. El frío invernal golpeó sus hombros desnudos, cubiertos solo por un vestido de tirantes. Ante ella, una furgoneta negra con el motor en marcha. La puerta corredera se abrió y, desde la oscuridad del interior, la miraron los ojos aterrorizados de sus amigos. Quiso gritar, pero la garganta se le cerró por el pánico. Subió. La puerta se cerró con un golpe seco, metálico, aislándola de su padre, de sus seguidores y de su vida anterior. Operación completada en 7 minutos. Di la orden de retirada. La columna se disolvió en la noche, tomando rutas diferentes. No había nadie siguiéndolos. La ciudad seguía de fiesta, ignorante de que acababa de ser purgada. Me sentía extrañamente tranquilo. Ahora empezaba la verdadera batalla, el juego del gato y el ratón con el sistema. Mañana, cuando el coronel Cortés se diera cuenta de que su princesa había desaparecido, desataría el infierno sobre la tierra. Llegamos al punto de reunión, una fábrica abandonada en la zona industrial, lejos de miradas indiscretas. Las puertas oxidadas del hangar chirriaron al abrirse. Dentro hacía un frío sepulcral y olía a óxido y grasa vieja. Los 17 prisioneros, temblando con sus ropas de marca inapropiadas para el clima, se apiñaban en el centro, iluminados por los faros de los vehículos. Di un paso al frente, con una linterna en la mano. No ocultaba mi rostro. Quería que me vieran. Quería que supieran quién era el arquitecto de su destino. Kirill intentó hacerse el valiente, gritando quién era su padre, ofreciendo transferencias bancarias inmediatas, amenazando con consecuencias terribles. Solo lo miré. Una mirada pesada, cargada con el dolor de mi hijo. Se atragantó con sus propias palabras. Sus amenazas sonaban patéticas en esa oscuridad helada. Aquí, su dinero no valía nada. Aquí solo importaba la fuerza, y la fuerza la tenían los hombres silenciosos que rodeaban el perímetro. Ana lloraba en un rincón, con el rímel corrido por sus mejillas perfectas. Esperaba una paliza, como la que le dieron a Antonio. Pero no la toqué. Saqué del bolsillo una placa de identificación militar, una copia de la que llevaba mi hijo. Se la puse en la mano y cerré sus dedos sobre el metal frío. Saludos de parte de Antonio, dije en voz baja. Ella soltó la placa como si fuera un carbón ardiendo. Sonó contra el cemento como un disparo. Comenzó la carga en 2 camiones militares cerrados que habían llegado por otra ruta. Ese no era su destino final. Iban a las montañas del norte, a un viejo refugio de pastores en una zona inaccesible de los Pirineos, donde la nieve cortaba los caminos durante meses. Sin cobertura, sin electricidad. Kilómetros de roca y bosque. Allí tendrían que aprender a vivir de nuevo, cortar leña para no morir congelados, cocinar en una estufa vieja, limpiar, trabajar. El trabajo hizo al hombre a partir del mono, decían. Yo esperaba que el trabajo hiciera humanos a partir de estos niños ricos malcriados. Los camiones partieron hacia la oscuridad.
Volví a mi coche. Tenía 3 horas para volver a la base, limpiar cualquier rastro y asegurar mi coartada antes de que saliera el sol. La noche había sido larga, pero el día que se avecinaba sería aún más duro. La mañana en la ciudad comenzó con un pánico sordo que pronto se transformó en histeria colectiva. Los padres de la élite local, acostumbrados a que sus hijos respondieran al primer tono o fueran localizados por el GPS de sus coches de lujo, se encontraron con un silencio digital absoluto. Al principio pensaron en una resaca colectiva, en baterías agotadas. Pero cuando los relojes marcaron las 10 y ninguno de los 17 aparecía, las líneas telefónicas de la jefatura de policía colapsaron. Diputados, grandes empresarios, jueces, todos llamaban exigiendo respuestas. El coronel Cortés, padre de Ana, se despertó con los gritos de su esposa. Su hija no estaba. Su teléfono daba apagado. En la comisaría central reinaba el caos. 17 desapariciones simultáneas, a la misma hora, en el mismo lugar exclusivo, sin dejar ni un solo rastro en las cámaras de seguridad. Cortés, un viejo sabueso corrupto pero inteligente, supo al instante que aquello no era una coincidencia ni una fuga voluntaria. Alguien se los había llevado. El caso, por su magnitud y las conexiones políticas de las víctimas, pasó inmediatamente al inspector López, un hombre del comité de investigación enviado desde Madrid. López era conocido por ser un tipo duro, un profesional que odiaba a los policías locales corruptos y que no se casaba con nadie. Inspeccionó el Club Atmósfera con su equipo forense. Encontró marcas de quemaduras microscópicas en las lentes de las cámaras. Láseres de alta potencia. Trabajo de profesionales militares. Cruzó los datos de incidentes recientes y llegó, inevitablemente, al nombre de Antonio y a la paliza brutal que había recibido. El padre, Sergio, capitán instructor de fuerzas especiales. Apodo en el cuerpo, Hormigón. López ató cabos y llamó a Cortés con su teoría. El coronel Cortés enloqueció. La máscara de oficial respetable se cayó, dejando ver al padre desesperado y violento. Recordó mis ojos de hielo en su comisaría, mi advertencia silenciosa. No esperó órdenes judiciales ni autorizaciones. Movilizó a los antidisturbios, UIP, y a sus unidades de asalto táctico. Ordenó asaltar mi base militar. Quería destrozarme, quería sacarme la ubicación de su hija a golpes. El inspector López intentó pararlo, advirtiéndole de la ilegalidad de atacar una instalación militar, pero Cortés ya no escuchaba a la razón. Actuaba como un animal herido. La columna de furgones policiales azules, con las sirenas aullando, rugió hacia mi base. Desde mi despacho, los vi venir por las cámaras perimetrales. Estaba tranquilo. Había estado esperando este momento. Tomé el micrófono y di la orden general, alerta roja. Defensa de perímetro. Armas listas. Nadie entra sin mi orden directa. Territorio militar inviolable bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa. La ley, irónicamente, estaba de mi lado. Yo protegía una instalación estratégica. Los furgones de la policía frenaron chirriando frente a la puerta principal. Los agentes antidisturbios saltaron con sus escudos y porras, esperando intimidar a unos cuantos soldados. Pero se encontraron con algo muy diferente. Mis cadetes, mis chicos, salieron a su encuentro. No llevaban porras. Llevaban fusiles de asalto cargados. Se oyó el chasquido metálico y unísono de 30 cerrojos montando bala en recámara.
El sonido de la muerte. Cortés corrió hacia la reja, con la cara roja, gritando incoherencias. Salí a su encuentro, caminando despacio, con las manos a la espalda, impecable en mi uniforme de campaña. Nos separaba la reja y un abismo legal. ¿Con qué autoridad intentan fuerzas policiales civiles penetrar armadas en una instalación militar de régimen especial? Pregunté con una calma que lo desquició aún más. Cortés gritaba sobre su hija, sobre el secuestro, amenazando con matarme allí mismo. Lo miré a los ojos y solté la frase que había preparado, la frase que golpeó más fuerte que cualquier bala porque era la misma que él usaba para encubrir sus crímenes: coronel, para acusaras en falta hechos. No hay testigos. No hay pruebas. Y lo más importante, no hay cuerpos. Y si no hay cuerpo, no hay delito. Cortés se quedó paralizado. Sus propias palabras volvían a él como un boomerang envenenado. El inspector López llegó en ese momento en su coche oficial. Vio la escena, dos ejércitos frente a frente, a un gatilló de distancia de una masacre. Entendió que Cortés había perdido antes de empezar. Me había llevado a mi terreno, el de los reglamentos militares y la soberanía de la base. Cortés, echando espuma por la boca, tuvo que ordenar la retirada. López me miró antes de irse. Asintió levemente. Un gesto de respeto profesional entre adversarios. El juego continuaba, pero las apuestas acababan de subir al máximo. Esa misma tarde, una comisión mixta del Ministerio de Defensa y del CNI, instigada por las denuncias de Cortés, llegó a la base. Revisaron todo: libros de registro, armería, vehículos, barracones. Pero yo iba 2 pasos por delante. Los vehículos civiles usados en la operación habían sido desguazados, prensados y hundidos en un pantano a 50 kilómetros. La ropa civil había sido incinerada. El dinero en efectivo, gastado o distribuido. Los registros de entrenamiento mostraban que mi unidad había estado en el campo de tiro toda la noche. Resultado de la inspección: sin irregularidades. Limpio. Cortés, desesperado y borracho en su despacho, decidió jugar sucio. Si no podía tocarme a mí, atacaría mi punto débil, Antonio. Envió a sus hombres de confianza, policías de paisano, al hospital para trasladar a mi hijo. Irrumpieron en la UCI de madrugada, apartando a las enfermeras, arrancaron las sábanas de la cama y encontraron almohadas enrolladas. La cama estaba vacía. Cortés estrelló su vaso de whisky contra la pared. Yo había sacado a mi hijo del hospital 2 horas antes de que comenzara todo el operativo, trasladándolo a una clínica privada segura en otra provincia bajo un nombre falso. Mientras tanto, el inspector López no descansaba. Se encerró en su oficina revisando horas y horas de grabaciones de tráfico de las salidas de la ciudad. Era meticuloso. Notó algo que a otros se les había pasado: saltos de tiempo microscópicos en una cámara de salida hacia la zona industrial. Faltaban segundos. Alguien había editado el servidor de tráfico en tiempo real. Un hacker militar. López comprendió entonces que no los habíamos matado. Los habíamos deportado. Estaban vivos en algún lugar remoto. Miró el mapa de España. Las montañas del norte, los Pirineos, zonas despobladas. Buscar allí era como buscar una aguja en un pajar de piedra y hielo. Al día siguiente, la élite de la ciudad estaba histérica en el despacho del alcalde. Se culpaban unos a otros.
El padre de Kirill agarró a Cortés por las solapas, amenazándolo de muerte si no recuperaba a su hijo. La unidad de los corruptos se desmoronaba como un castillo de naipes. El miedo a perder a sus herederos era más fuerte que sus alianzas criminales. López vino a verme al polígono. Esta vez vino solo, sin uniforme, como un hombre cansado. Fumamos juntos mirando la nieve. Sé que fuiste tú, Sergio, dijo, soltando el humo. Como padre, te entiendo perfectamente. Si le hicieran eso a mi hija, quemaría el mundo. Pero como investigador, no puedo ignorarlo. Es la ley de la selva. No podemos permitir que cada uno se tome la justicia por su mano. El Estado perdió el monopolio de la violencia y la justicia cuando se negaron a aceptar mi denuncia, respondí mirando al horizonte. Tercera ley de Newton, inspector, a toda acción corresponde una reacción igual y opuesta. Ellos aplicaron fuerza bruta e impunidad. Yo apliqué fuerza táctica y consecuencias. ¿Dónde están?, preguntó, sabiendo que no le respondería. En la escuela de la vida, dije. En un lugar donde el dinero no sirve para encender un fuego. Volverán. Dentro de un año, tal vez 2. Si sobreviven al invierno, si aprenden a ser seres humanos y no parásitos. Volverán cambiados. López se fue sin nada tangible, pero con una extraña sensación de alivio. El mundo, pensó mientras conducía de vuelta, estaba un poco más limpio sin esos niños de papá que se creían dioses. Cortés, acorralado y enloquecido, intentó su última carta. Fabricó un testigo falso, un drogadicto local apodado El Rápido, a quien prometió droga y libertad a cambio de firmar una declaración. El drogadicto firmó haber visto a un hombre con uniforme militar cargar cuerpos en camiones cerca del río. Con esa declaración falsa, Cortés obtuvo una orden de detención por secuestro y asesinato múltiple. Iba a por todas. Movilizó al GEO, Grupo Especial de Operaciones, y convocó a toda la prensa nacional. Quería un espectáculo. Quería verme salir esposado y humillado. En mi base, mi teléfono seguro vibró. Una notificación, archivo Cortés-dossier cargado al 99%. Era el seguro de vida que había estado preparando con Pablo. Un archivo masivo con pruebas de todas las actividades ilegales de Cortés y sus socios, narcotráfico, blanqueo de capitales, extorsión, cuentas en paraísos fiscales. Enviado. El mensaje apareció en verde. Mi amigo Pablo en Madrid recibió la señal. La maquinaria se puso en marcha. Rompí la tarjeta SIM de mi teléfono, me puse mi uniforme de gala con todas mis medallas y condecoraciones de combate y salí al porche del Estado Mayor a esperar. El GEO irrumpió en la base, pero esta vez venían con respaldo judicial. Cortés, triunfante ante las cámaras de televisión que transmitían en directo, avanzó hacia mí. Exigió que me arrodillara. Mostró al testigo falso ante los periodistas como un trofeo. «Estás acabado, Sergio», gritó. «Dime dónde están los cuerpos». «¿Dónde están las pruebas, coronel?», pregunté con una calma que lo desarmó. Antes de que sus hombres pudieran ponerme la mano encima, un rugido ensordecedor llenó el cielo. Un helicóptero negro, sin marcas policiales, aterrizó en medio del patio de armas levantando una tormenta de nieve. De él saltaron hombres armados, pero no eran policías. Llevaban los parches del CNI y de Asuntos Internos. Desarmaron a la policía de Cortés en segundos, con una eficiencia que dejó claro quién mandaba.
Un general del ejército salió del helicóptero. Pasó de largo de mí sin mirarme y se paró ante Cortés. Le leyó una orden judicial. Pero no era contra mí. Era contra el coronel Cortés, organización criminal, narcotráfico, prevaricación y obstrucción a la justicia. El dossier que envié había llegado a la mesa correcta en Madrid. Cortés era solo un peón prescindible para el sistema cuando la basura salía a la luz. Mientras se lo llevaban esposado, arrastrándolo hacia el helicóptero, Cortés se giró hacia mí, con los ojos inyectados en sangre y lágrimas. Gritó con desesperación: «Devuélveme a mi hija. Por favor». Lo miré, impasible, y respondí con sus propias palabras: «No hay cuerpo, no hay delito, coronel». La noche cayó sobre la base, devolviendo el silencio al patio de armas que horas antes había sido el escenario de un caos mediático y policial. El helicóptero se había llevado al coronel Cortés y a su red de corrupción, dejando tras de sí una estela de nieve revuelta y carreras políticas destruidas. Más tarde, esa misma noche, el inspector López vino a visitarme. Esta vez entró por la puerta principal, invitado. Entró en mi despacho y dejó una carpeta sobre la mesa. El testigo falso, el rápido, se había retractado en cuanto vio que Cortés caía. Había confesado entre lágrimas que la policía lo había obligado a mentir bajo amenaza. El caso contra mí se desmoronaba por falta de pruebas y, ahora, por falta de acusador. López sacó una botella de coñac bueno de su abrigo y 2 vasos. «El caso está cerrado», dijo, sirviendo el licor. «Provisionalmente archivado por falta de autores conocidos. Nadie va a buscar más. Madrid está contento con la cabeza de Cortés y la limpieza de corrupción. Los chicos, bueno, oficialmente son desaparecidos. Pero tú y yo sabemos que no lo están». Brindamos en silencio. El líquido ámbar quemó agradablemente al bajar. «Espero no volver a encontrarnos en estas circunstancias, Sergio», dijo López al despedirse, dándome la mano con firmeza. «Lo que has hecho es justicia poética, pero sigue siendo peligrosa». «La justicia siempre lo es», respondí. Pasó un mes. La ciudad cambió. El Club Atmósfera fue cerrado por irregularidades graves tras una inspección sorpresa. La juventud dorada, esos cachorros de la élite, se calmó de golpe. Dejaron de hacer carreras ilegales, dejaron de humillar a la gente en la calle. El miedo a las sombras, la leyenda urbana de que si te pasabas de la raya podías desaparecer para siempre, enfrió muchas cabezas calientes. Antonio se recuperó de sus heridas físicas. Volvió a casa, con cicatrices en la cara y en el alma, pero vivo. Decidió cambiar de carrera, dejó la arquitectura y se matriculó en medicina. Quería salvar vidas. «Después de ver tanta oscuridad, papá, quiero traer algo de luz», me dijo una noche en la cocina. Apoyé su decisión con orgullo. Y lejos, muy lejos, en el norte, en un refugio de piedra perdido entre las montañas nevadas, 17 jóvenes aprendían a sobrevivir. La vida allí era dura, implacable. Ana ya no lloraba por su maquillaje o por sus seguidores. No tenía tiempo. Tenía que cortar leña si no quería congelarse esa noche. Sus manos, antes perfectas y manicuradas, estaban llenas de callos y cortes. Kirill, el chico que amenazaba con su dinero, aprendió que los billetes no se comen. Aprendió a amasar pan, a limpiar la nieve del tejado, a cuidar del fuego como si fuera un dios. Se habían convertido en un equipo.
La montaña les estaba curando la podredumbre del alma con la medicina más antigua del mundo, el esfuerzo y la necesidad mutua. Entendieron que si uno caía, todos sufrían. La arrogancia se congeló y se rompió, dejando paso a la humanidad que tenían escondida muy adentro. Sabía que un día volverían. El refugio tenía provisiones para un año y mapas para encontrar el camino de regreso a la civilización cuando la nieve se derritiera en primavera. Volverían andando, sucios, cansados, pero vivos. Y lo más importante, volverían diferentes. Y tal vez, solo tal vez, algún día, en el silencio de sus nuevas vidas, darían las gracias. No a mí, sino a la lección. La historia terminó, pero su eco perduró en la ciudad. Yo seguí sirviendo, entrenando a mis cadetes. Pero mis lecciones cambiaron. Ya no solo les enseñaba a disparar con precisión o a asaltar edificios. Les enseñaba a recordar que la fuerza que se les entregaba era para proteger, nunca para humillar. Les enseñaba que el uniforme no te da derecho a estar por encima de los demás, sino la obligación de servirles. Y que, a veces, en momentos oscuros donde la ley falla y los monstruos ríen, para restaurar el equilibrio, un hombre debe estar dispuesto a sacrificarlo todo, incluso su propia paz, por el honor y la justicia. La escena final siempre vuelve a mi mente. Estoy de pie en el patio de armas. La nieve cae suavemente, cubriendo las huellas del pasado. Veo a mi hijo, que estudia bajo la luz de la lámpara en casa. Veo una ciudad que respira un poco más tranquila. Respiro el aire helado y sonrío por primera vez en mucho tiempo. No es una sonrisa de felicidad, sino de deber cumplido. La sonrisa de un padre. Amigos, así termina esta historia dura, ambigua y necesaria. A menudo oímos que la fuerza está en la verdad, pero en la vida real, la verdad a veces es impotente, muda ante el dinero y el poder desmedido. Sergio creó su propia justicia. ¿Hizo lo correcto? ¿Tiene derecho un hombre a ser juez y ejecutor cuando el sistema le falla? Es una pregunta incómoda. Escribid en los comentarios de qué lado estáis vosotros. ¿Habríais hecho lo mismo por vuestro hijo? Si os ha gustado este relato, si os ha hecho sentir ese frío y esa rabia, dadle a me gusta y suscribíos al canal. Activad la campanita para no perderos las próximas historias, porque aquí contamos lo que otros callan. Gracias por escucharnos. Cuidaos mucho, proteged a los vuestros y recordad, la verdadera justicia no está en los tribunales, empieza en cada uno de nosotros. Hasta la próxima.